Escucha el mensaje que el Señor te va a dar. Escucha el mensaje que te va a dar. Escucha el mensaje, mensajero, va a empezar. Escucha el mensaje que te voy a dar. Escucha el mensaje que el Señor te va a dar. Escucha el mensaje que te va a dar. Escucha el mensaje, mensajero, va a empezar. Buenas noches, hermanos, nos da mucho gusto que estén con nosotros en una emisión más de Mensajero. Los saluda con mucho cariño el Padre Jesús Alejandro Sapien Grandeño, párroco de San Martín de Porres, y les digo que estamos llenos de alegría porque en este mes de septiembre tenemos muchas celebraciones que nos llenan de felicidad, sobre todo como mexicanos. El 16 de septiembre celebramos en nuestro país 210 años de independencia, ¿verdad? Gozando de libertad, gozando de soberanía, y ese es un motivo de alegría para todos los mexicanos. El 15 de septiembre también celebramos en nuestra arquidiócesis a la Virgen de la Soledad, es nuestra santa patrona, y bueno, veremos más adelante datos que nos ayudarán a comprender mejor nuestra devoción y conocer un poquito de su historia. Y durante este mes de septiembre también se lo dedicamos a la Sagrada Escritura, ya que el 30 de septiembre celebramos la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, que nos ayudó a traducir la Sagrada Escritura al latín, y es por eso que dedicamos en este tiempo muy especial a leer con mayor intensidad la palabra de Dios, ¿verdad? Nos saluda también con mucho gusto, espero yo, ¿verdad? Y con alegría, Xochitl y Melissa, que nos estarán acompañando en esta transmisión. Buenas noches, gente bonita. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Don Noé, que ya muchos de ustedes lo conocen, que es celebrador de la palabra, quien nos va a dar algunos datos muy interesantes sobre la independencia de México. Vamos a verlo. Un pueblo sin historia pierde su identidad. Un pueblo sin identidad tiende a desaparecer. Nosotros, los mexicanos, no debemos de perder nuestras tradiciones. Y en este mes debemos de recordar que celebramos el Día de la Independencia. ¿Quién inicia este movimiento? Es un movimiento político y social. Lo inicia Don Miguel Hidalgo y Costilla, un cura. Este movimiento ya estaba planeado por diferentes personas, pero el día 15 de septiembre, Allende se da cuenta, está con Miguel Hidalgo y Costilla en el curato, y Aldama va en la noche a decirles que han descubierto el movimiento. Por eso en la madrugada del 16 de septiembre, el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla toca la campana en el pueblo de Dolores, en Guanajuato, y acude la gente, y alrededor de unos 600 personas con machetes, con hachas, con lanzas, con esos utensilios solamente del campo, inician el movimiento. Y es así como nosotros debemos de recordar que debemos de tener ese momento presente. ¿Liberarse de quién? Del yugo virreinal. Hacer un México libre, independiente. Sin embargo, en marzo de 1811, a el cura Miguel Hidalgo lo apresan y lo fusilan. Pero no termina ahí. José María Morelos y Pavón, también sacerdote, continúa con el movimiento, y estamos viendo que hay gentes civiles, pero la iglesia está presente. Y entonces él, en ese momento, trata de pedirle, o le pide a Chilpancingo, en 1813, que decrete y que haga solemne el 16 de septiembre como el Día de la Independencia de México. Aún faltaba, porque inicia en septiembre de 1810 y termina en septiembre de 1827. Entonces, se lleva 11 años la revolución.
El 1815, durante todo ese tiempo, antes cuando inicia, hay que tener una identidad. Y el cura Miguel Hidalgo y Costilla toma como un bandera, como un estandarte, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y así estuvo desde 1810 hasta 1815, que José María Morelos y Pavón decreta que se emita un estandarte que represente a México como un México independiente. Y esto se va dando y es hasta 1827 cuando se termina. Y no es hasta en 1821 cuando se decreta, nace el lábaro patrio en 1821. En 1825, como primer presidente de México, Guadalupe Victoria institucionaliza o hace que se quede ya convocado como el 16 de septiembre como el Día de la Independencia Nacional de México. Sin embargo, durante el Porfiriato lo cambian al 15 de septiembre. Durante este momento que hemos compartido, no sé si alcancemos a distinguir la participación de la iglesia. Miren, toca la campana, es un signo de la iglesia. El estandarte que dura más de 5 años como el símbolo de la independencia es la Virgen de Guadalupe, es un símbolo de la iglesia. ¿Dónde se reúne la gente por primera vez para iniciar el movimiento? En el atrio de la parroquia, en el pueblo de Dolores. Y quienes manifiestan y animan al pueblo a que tengan dignidad como hijos de Dios, respetando su soberanía, gente de la iglesia. Y conocemos a Miguel Hidalgo y Costilla, pero no podemos dejar pasar a José María Morelos y Pavón, a Matamoros, a Fray Servando Teresa de Mier. Y si empezamos a buscar, podemos encontrar que hay una lista de más de 400 personas de iglesia que no estuvieron ausentes durante este movimiento. Por eso, no debemos dejar que muera nuestra tradición. No debemos permitir perder nuestra identidad. Y también no debemos dejar pasar que siempre la iglesia ha estado presente en una congoja o en el deseo de que estos hijos de Dios verdaderamente sean respetados, tratados con dignidad y con respeto. Bueno, padre, como comentaba en un principio, el mes de septiembre está lleno de celebraciones y un acontecimiento religioso muy importante dentro de nuestra diócesis es la solemnidad a la Virgen de la Soledad. Hay datos que desconocemos, al menos yo en lo personal no conozco de la historia de la Virgen de la Soledad, y para eso nuestra hermana Melissa nos va a compartir información muy importante acerca de cómo llegó a ser patrona de nuestra diócesis de Acapulco. Yo les voy a hablar sobre 4 datos de la Virgen de la Soledad. Primer dato: la Virgen de la Soledad es una variante advocación de la Virgen María del título Virgen de los Dolores. Segundo dato: en 1550 Felipe II regaló la imagen de María en su advocación de Santa María de Guía en la Gran Canaria. Tercer dato: no se sabe con exactitud por qué la nombraron patrona del puerto de Acapulco, pero según una leyenda dicen que encontraron la imagen de Santa María de Guía flotando en una caja al norte de la Gran Canaria, y al tener una relación marina decidieron nombrarla patrona de Acapulco, pero no fue hasta el año de 1742 cuando la nombraron Virgen de la Soledad. Cuarto dato: según un escrito del presbítero Juan Carlos López Rivera, nos dice que ante la incertidumbre que vivían los habitantes de Acapulco y las tropas que no padecían, decidieron aclamar a Dios para pedir la paz en la Nueva España. Y no fue hasta el 8 de diciembre de 1812 cuando decidieron venerar a la Virgen de la Soledad, haciendo actividades religiosas como una misa solemne y una procesión del puerto de Acapulco hacia el castillo
del fuerte de San Diego. Es ahí cuando la nombran generala de los ejércitos realistas. Muchas gracias, Meli, por compartirnos estos datos tan importantes sobre la devoción a la Virgen de la Soledad. Es importante conocer un poco la historia para así también aprender a amar más a nuestra Madre María en esta advocación que nos protege y cuida a todos los feligreses de nuestra arquidiócesis. Y miren, pues ya estamos en el tema central, un tema muy importante para todos los cristianos. Este mes dedicamos la celebración a la Sagrada Escritura. Y hay diversas maneras de celebrarla en las parroquias. En algunas sintonizan las palabras de Dios, dejan algún lugar especial ahí en el templo parroquial. Y esto es muy importante porque no solamente la Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana, también la palabra de Dios debe ocupar un lugar muy importante, y por eso es que dedicamos este tema central para este programa. Invitamos a nuestro hermano Fidel, que es de los apóstoles de la palabra, que nos va a compartir la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de los cristianos. Y aquí quedamos cristianos porque pues en los cristianos sabemos católicos y no católicos, y para todos nosotros es muy importante la palabra de Dios. Así que nuestro hermano nos comparte este tema, que espero sea de mucha importancia y de mucha ayuda para cada uno de ustedes en casa, y se den la oportunidad de conocer la palabra de Dios, porque conociendo la Sagrada Escritura es como podemos llegar a conocer a Cristo. Escuchemos a nuestro hermano Fidel. Sí, buenas tardes, hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Fidel Sabino, del Departamento de Apóstoles de la Palabra. El día de hoy vamos a compartir un breve tema, pero antes vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a tus fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, como les comentaba, hoy vamos a platicar un tema de suma importancia. Hoy del mes de septiembre, nosotros los católicos celebramos el mes de la Biblia. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la Biblia, ¿sí? Comenzando, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, que estamos, pues la mayoría estamos en los hogares, es un tiempo para, pues, tomar la Biblia, reflexionarla, analizarla, tomarla con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahí, mediante la Biblia, mediante la palabra, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Por ejemplo, en la actualidad es tiempo de darle un giro completo a nuestra vida, a la iglesia también. ¿Cómo? Nosotros como apóstoles de la palabra tenemos un carisma que dice Biblia para todos y Biblia para todo. Todo con la Biblia, nada sin la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quizás hay diferentes opiniones donde la gente puede decir, bueno, pues es algo un poquito exagerado, ¿no? Simplemente es un carisma. Es un carisma que te llama, que te nace estudiando, comenzando a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios que nos llena, nos entusiasma y da sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa fe que tenemos la podemos expresar en una acción. Entonces, esa fe la tenemos que hacer viva.
porque si tenemos una fe pero no la hacemos viva, pues va a quedar nada más en nosotros, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos queremos algo más sustancioso para nosotros y sobre todo para el pueblo católico, como es la Biblia, ¿verdad? Todo católico necesitamos saber qué hacer como hijos de Dios, como miembros de la iglesia. Es tiempo de que la Biblia se vuelva una regla de fe en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como dice San Pedro en 2 de Timoteo 3:15, ¿sí? La Biblia es importante para enseñar, para corregir, ¿verdad? Para guiar sobre todo nuestra vida espiritual, porque a veces necesitamos ese aliento, esa motivación, ¿sí? No podemos dejar la Biblia guardada, pues, en un librero o en un mueble ahí en la sala, ¿verdad? Ya todo católico necesitamos un poquito de motivación. ¿Cómo empezar a leer la Biblia? ¿Cómo debemos de empezar a leer la Biblia? Que nos enseñe, porque a veces hay cosas que no podemos entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que personas un poquito más preparadas nos puedan explicar, ¿verdad? Por eso San Pedro sirve para corregir, ¿verdad? Para orientar nuestra vida espiritual. Muy bien. Por ejemplo, hoy centraremos también un poquito nuestra atención en quién fue San Jerónimo. San Jerónimo fue un padre en la iglesia que puso en el centro de su vida la Biblia, ¿verdad? Él, por ejemplo, tenía un carácter fuerte, digo, como cada uno de nosotros también lo pudiera tener. Pero sin embargo, él agarró la Biblia como su fuente que lo motivó a inspirarse, ¿verdad? Y, por ejemplo, él fue el que tradujo la Biblia. La Biblia se escribió en hebreo y en griego. Entonces, él fue le hizo la traducción al latín, ¿verdad? Entonces, tanto fue su dedicación a la Biblia que hizo esa traducción, ¿verdad? Entonces, él se comprometió a vivirla concretamente para toda su vida terrenal, ¿verdad? Él, por ejemplo, San Jerónimo, nació en una ciudad que se llamó Estridón, cerca de Roma. Él nació en el año 347, ¿verdad? Perfeccionó el idioma griego y después comenzó a estudiar el hebreo, ¿verdad? Ya por ejemplo, en el año 382, se fue a vivir a Roma. Él fue secretario y consejero del Papa Dámaso en el año 382, ¿verdad? Bueno, hago referencia al año 382, al Papa Dámaso I. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese año, antes del 382, no había Biblia. O sea, Biblia es el conjunto de libros, ¿sí? Entonces, en ese tiempo había escritos en ciertas comunidades. Por ejemplo, no sé, el escrito a los Gálatas, a los romanos, a Colosenses, estaban en diferentes pueblos o ciudades, pero no estaban reunidos. A eso se le llama Biblia, conjunto de libros. Entonces, ¿qué hizo el Papa Dámaso primero? Se encargó de reunir todos los libros que estaban en todas esas comunidades, ¿verdad? ¿Con cuántos libros se formó la Biblia? La Biblia se formó con 73 libros. Esa es la Biblia que se formó. Es la Biblia que traemos nosotros los católicos, ¿sí? Si se darán cuenta, o no lo habrán notado, en la actualidad hay muchos grupos proselitistas que no traen los 73 libros, traen solamente
66. Entonces, aquí hay a veces una confusión. ¿Por qué? Porque si le preguntan a un grupo de otra religión, le dicen, no, es que ustedes los católicos le aumentaron libros, ¿verdad? Y nosotros los católicos decimos, no, es que ustedes le quitaron, ¿verdad? Entonces, basta con irnos a la historia, ¿sí? Anoten ese dato, año 382 se formó la Biblia con 73 libros, ¿sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, San Jerónimo fue el secretario y el consejero del Papa Dámaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque San Jerónimo tenía un gran carisma, ¿sí? Que agarró su vida como la Biblia como su fuente de vida. ¿Y qué más? Una persona como él, que fue estudiosa, estudiando esos dos idiomas, la tradujo para que nosotros la pudiéramos entender más fácilmente, ¿verdad? Y también dice San Jerónimo que en ciertas confusiones siempre es bueno irse a los archivos originales, a los escritos originales. ¿Por qué? Porque ahí se despeja toda la mala interpretación, se puede decir, ¿verdad? Entonces, ese personaje de San Jerónimo fue un padre de la iglesia en ese tiempo, ¿sí? Año 382. Bien. ¿Qué podemos, por ejemplo, aprender de San Jerónimo? Esa es una gran pregunta, ¿sí? Por ejemplo, San Jerónimo nos dio un ejemplo de amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Muy interesante este tema que nos está compartiendo el hermano Fidel. Pero ¿qué les parece si les presento un canto titulado Tu palabra me da vida, que nuestro autor es Juan Antonio Espinosa? También les quiero hacer la invitación para que en casa hagan un pequeño altar con su Biblia y tomen reflexión acerca de todo este tema que es muy interesante. Y aprovechemos el mes de la Biblia para que nos acerquemos a ella y nuestra familia. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Verdad? Dice San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. ¿Por qué? Porque en las Escrituras está el mensaje que Jesucristo nos dejó a nosotros, ¿verdad? El leer la Biblia no significa como una historia que pasó hace mucho tiempo, no. Leer la Biblia hay que tomarla personalmente, en el presente, en tu vida, ¿verdad? Por eso es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios, que se nos entrega en la Sagrada Escritura. Bien, entonces, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, lo que se trata de inculcar al católico es de usar siempre la Biblia para todo. Por ejemplo, para venir a misa, traer la Biblia. En la catequesis, usar la Biblia. ¿Sí? En celebraciones, en rosarios, en posadas de Navidad, usar la Biblia. Y así el católico va teniendo un contacto más cercano a cómo usar la Biblia, cómo leer la Biblia. Y así, por ejemplo, ya no nos sentamos tan confusos. Por ejemplo, a veces nos toca que vamos en una
peregrinación. Y vamos ahí todos los católicos. Y si nos llega a preguntar un ex católico, oye, ¿por qué hacen eso? ¿Qué pasa con nosotros? No podemos dar una respuesta, ¿sí? Entonces esa es la idea. Tratar de inculcar más la Biblia en la vida del católico. Porque honestamente a veces estamos en grupos de la iglesia y nos falta esa chispita, que a veces sentimos un vacío por dentro que no nos llena. Entonces, ¿qué más que preparándonos, conociendo la Biblia, analizándola? Por ejemplo, el lugar privilegiado de la lectura y de la escucha de la palabra de Dios es en la liturgia, ¿sí? En la que el celebrar la palabra y al hacer presente el sacramento del cuerpo de Cristo, es ahí donde actualizamos la palabra en nuestra vida y la hacemos presente entre nosotros, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, las opiniones humanas vienen, pero se van, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios es palabra de vida eterna, ¿sí? Entonces, el leer la Biblia no implica que vamos a leer un cuento, ¿no? Una historia, sino que es un mensaje en el que Dios te habla a ti, te habla a mí en lo personal, ¿sí? En el cual podemos hacer, puede ser la Biblia nuestra guía espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios se comunica con cada uno de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, una frase de San Jerónimo, que decía que ignorar las escrituras es ignorar a Cristo, como le comentaba hace un momento, ¿verdad? La importancia que tiene el ejemplo que nos dio San Jerónimo, aferrarse a las Sagradas Escrituras, que es la palabra viva de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bien, ¿por qué los católicos celebramos en septiembre el mes de la Biblia? ¿Por qué? Porque pues San Jerónimo, un padre importante en ese tiempo, él nació el día 30 de septiembre, ¿sí? Entonces, por eso los católicos nosotros celebramos en septiembre el mes de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia está todo, está centrado todo el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Bien, entonces, por ejemplo, en la actualidad, el problema, cuando se presenta un problema en un católico comprometido, no en los que se retiraron, porque pues para ellos ya no es un problema, ¿verdad? Entonces, el problema para el católico comprometido, que quiere vivir su fe con seriedad, preocupado por cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer entonces? Aferrarnos más, estudiar el catecismo con la Biblia, ¿sí? La Biblia, los domingos en la misa es muy importante, hermano, ¿verdad? Así ya, por ejemplo, el católico preparado ya no se siente pues tan débil a las preguntas que te puedan allá afuera de otros grupos proselitistas, ¿verdad? En esos tiempos ya el católico debe despertar, ¿sí? Porque hay mucha información sobre la enseñanza, ¿sí? Sobre la iglesia, hay mucha información, pero aquí lo más importante es el que tú sientas la palabra, que tú la vivas, porque de nada sirve que, por ejemplo, yo vea muchos videos, muchas prédicas, pero si yo no la siento, o sea, es como si yo le diera, por ejemplo, la espalda a Dios, ¿no? Porque aquí la leo, pues,
acá se me olvida, ya hago mi vida, ¿verdad? Entonces, la Biblia es importante en la vida de todo católico. Bien, por ejemplo, hay preguntas que, por ejemplo, a veces nos hacen allá afuera, que en la misa, por ejemplo, no te enseña, y el sacerdote no te enseña la Biblia porque no quiere que la sepas, no. Esas son opiniones que, pues, personas que lamentablemente no encontraron esa plenitud dentro de la iglesia. ¿Qué pasó? Se sintieron vacíos en su interior y se fueron con otra enseñanza. Que, por ejemplo, allá afuera estos grupos, ellos usan la Biblia, ¿sí? Y el católico que tiene esa seguridad, que tiene la verdad, no la usamos, ¿verdad? Entonces, en este mes queremos darle un realce a la palabra de Dios, ¿sí? Acuérdense, Biblia para todos y Biblia para todo, ¿sí? Entonces, ese es un breve mensaje que les comparto con mucho gusto y con todo el amor. ¿Para qué? Para que nos acerquemos cada uno de nosotros, ¿sí? Aquí están, por ejemplo, las puertas abiertas para ti, hermano, que nos estás viendo. Con toda confianza te puedes acercar, preguntar si tienes Biblia, cómo usarla, cómo leerla, ¿verdad? Entonces, ese fue un tema breve nada más para que tuviéramos un poquito de enseñanza, porque nosotros los católicos celebramos en septiembre el mes de la Biblia. ¿Quién fue San Jerónimo, verdad? Bueno, de mi parte, hermanos, sería todo. Mucho gusto en saludarlos y espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima. Le damos gracias a nuestro hermano Fidel por compartirnos este tema muy importante sobre la Biblia. Y bien, ya es hora de pasar a esta sección de noticias para mantenernos al tanto sobre lo que ocurre en la iglesia y en el mundo. Nuestra hermana Xochitl nos informará más sobre las noticias eclesiales. En las noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado miércoles una orden ejecutiva para que la atención médica sea obligatoria para los bebés sobrevivientes del aborto. Esta orden ejecutiva, Born Alive, asegura que todos los bebés nacidos vivos, sin importar sus circunstancias, reciban la atención médica que merecen. Este es nuestro sacrosanto deber moral, dijo Trump en un video que fue transmitido el 23 de septiembre durante el Desayuno Nacional de Oración Católica realizado de forma virtual. Cabe mencionar los esfuerzos de este gobierno para proteger las escuelas y la libertad religiosa, así como el compromiso de Trump con la defensa de la vida. El presidente ha adoptado una postura activa en contra del aborto, convirtiéndose así en el primer presidente en funciones en dirigirse a la marcha por la vida y anunciar planes para expandir la política de la Ciudad de México, la cual prohíbe que se brinde ayuda externa federal a organizaciones que promuevan o realicen abortos. En las noticias nacionales, el Papa Francisco decidió extender hasta el 12 de octubre de 2021 el año jubilar por el 125 aniversario de la coronación de la imagen original de Nuestra Señora de Guadalupe, durante el cual los fieles podrán obtener indulgencia plenaria. El Santo Padre tomó esta decisión tras recibir la solicitud de Monseñor Salvador, rector de la Basílica de Guadalupe, y del Arzobispo Primado de México.
El año jubilar debía concluir originalmente el 12 de octubre de 2020, fecha en que se cumplen 125 años de la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero lamentablemente, debido a la epidemia actual que estamos padeciendo, se suspendieron por largo tiempo las celebraciones con los fieles. Es por esto que por mandato de su santidad el Papa Francisco se extiende hasta el día 12 de octubre de 2021, con todos y cada uno de los beneficios espirituales ya benévolamente concedidos. La arquidiócesis señaló que en el marco de este año jubilar se concede la indulgencia plenaria a quien peregrine a la Basílica de Guadalupe, incluso virtualmente si es que la persona se encuentra impedida, y cumpla con las condiciones de costumbre para ganar esta gracia, que son confesarse, comulgar y orar por las intenciones del Papa. Respecta a nuestra arquidiócesis, el pasado 15 de septiembre celebramos a la Virgen de la Soledad, patrona de nuestra arquidiócesis, con una misa oficiada por Monseñor Leopoldo González González en la Catedral de Acapulco. También el viernes 18 de septiembre se llevó a cabo la bendición de los óleos santos en una misa solemne que se llevó a cabo en la nueva Catedral de Acapulco, en la que asistieron un decano acompañado de un sacerdote. Cabe mencionar que esta bendición de los óleos santos se lleva a cabo en la Semana Santa, específicamente el Martes Santo, pero debido a la contingencia sanitaria que estamos padeciendo actualmente, fue que se prolongó hasta estas fechas. Les agradezco mucho su atención. De esta manera llegamos al final de esta transmisión de Mensajero. Esperamos que haya sido de su total agrado. Agradecemos a los hermanos que nos ayudaron a realizar este pequeño programa, el señor Noé, nuestro hermano Fidel, las secciones que nos compartieron Meli y Xochitl. Muchas gracias, les agradecemos de antemano por todo aquello que nos compartieron. No se olviden seguirnos a través de nuestra página de Facebook y compartir este video para evangelizar a más personas. También recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en donde pronto estaremos subiendo un nuevo contenido, y en nuestro perfil de Instagram, San Martín de Porres. Hasta la próxima. Naciera en el sotavento, y arriba, y arriba, allá arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba,